Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga grandemente, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y estamos aquí en este programa hoy estudiando 2 de Corintios, capítulo 11 todavía. A partir del versículo 7 vamos a seguir en este estudio. Sé que algunos de ustedes me han dicho que está siendo de tremenda bendición estos pasajes, 1 y 2 de Corintios. Y gloria a Dios que todo esto está siendo puesto en el canal en YouTube. Por favor, les ruego, suscríbanse a YouTube. Van a YouTube y allí escriben Karina Guidi, Libre al Fin. Y allí van a tener todos los estudios. Gloria sea el nombre del Señor por eso, porque cualquiera en cualquier lugar que tiene acceso al Internet puede valerse de estos estudios. Y sinceramente no veo cómo es que un creyente pueda crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo y saber conducir su vida en la iglesia, en el ministerio, en la obra de Dios, sin entender estas epístolas. No digo que las tengan que estudiar con nosotros así, pero tiene que tener un entendimiento, todos los obreros, todo creyente, todo hijo de Dios, teniendo un entendimiento de esto que el Señor le dio a Pablo y que Pablo nos dio a nosotros. Estas epístolas, como toda la palabra de Dios, son extremadamente importantes. Y el hecho que nosotros podemos estudiar en este tiempo, valiéndonos de estos comentarios bíblicos, este comentario bíblico es una bendición enorme. Ustedes notarán que aquí se da muchas veces significado de las palabras en griego o en hebreo. También otros comentaristas bíblicos que también atienen y dan sus aportes. Y estamos utilizando toda esta herramienta. Válgase de esto, se lo ruego, compártalo con otros, envíeselo a otros, ponga el link, allí el enlace y envíeselo a otras personas. Se los ruego, hágalo y le hará un gran bien. Seguimos entonces, voy a leer el versículo 7 del capítulo 11 de 2 de Corintios y dice así: ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde? La idea de este versículo y muchos de los siguientes es que los falsos apóstoles de esta situación en Corinto trataron de convertir la consagración de Pablo en su contra. Esto ya es el colmo. Esto me recuerda al gran profeta Daniel. A Daniel, realmente uno de mis profetas preferidos. Alguien del cual, sinceramente, si ustedes leen el libro de Daniel, no se menciona ningún pecado particular y ninguna falta en su persona, en su carácter, en sus actitudes. No porque no fuera un pecador, porque claro que todos somos pecadores, pero de todas maneras se ve que era un hombre que en sus esfuerzos para vivir para Dios realmente era algo impecable, en sus esfuerzos para vivir para Dios. No que no fuera un hombre pecaminoso, porque la palabra dice que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y las injusticias que fueron instigadas sobre la vida de Daniel han sido horribles, terribles cosas por las cuales él tuvo que, siendo humillado, siendo maltratado, acusado de cosas que él nunca había hecho. ¿Con qué es que se le habían agarrado con Daniel? Con la consagración de él, con la fe de él, con el Dios de él, porque no podían encontrar una falta en su persona en sí.
Y estos falsos apóstoles estaban haciendo esto, tratando de convertir la consagración de Pablo y ponerla en contra de él, y lo hicieron de la manera más inusual. La idea es que él no había tomado ningún apoyo material de parte de los corintios, con sus detractores proclamando que él no recibió nada en esa capacidad, porque en realidad él no valía nada y no tenía nada para dar. Es asombroso la extensión a la cual llegan estos mentirosos para tratar de reforzar sus reclamos en contra del apóstol Pablo y poder, por supuesto, obtener para ellos mismos la mayor cantidad de corintios, de seguidores de ellos, apartarlos de Pablo y que puedan seguirlos a ellos y su evangelio falso. El principio de la pregunta dice, ¿pequé yo? En efecto, dice, ¿he cometido un pecado al mantenerme yo mismo? Es decir, él se mantenía él mismo económicamente. Cuando les ministré a ustedes, en vez de ser una carga para ustedes. Qué increíble que esta sea y fuera el reclamo y la proclamación de estos corintios cuyas cabezas habían sido llenadas por estos falsos apóstoles. Pablo usa este tipo de terminología, en efecto, en la forma de una pregunta, simplemente porque estos detractores estaban viendo algo malo en este acto de amor y generosidad que Pablo había realizado. La palabra para esto es malicia, eso es lo que es, malicia, maldad. Y la palabra malicia en el griego es la palabra kakaoteia y significa malignidad de mente, lo que conduce a su víctima a ponerla por construcción en toda acción, atribuyéndole a las mejores obras los peores motivos. Por supuesto, muchos en el mundo funcionan en esa capacidad, pero es horrible cuando aquellos que profesan ser creyentes son culpables de esto. ¿Cuánto habrá todo esto herido al apóstol Pablo como para que se defendiera él mismo en cuanto a estos asuntos? ¿Cuánto debió dolerle? La frase dice, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos. Se refiere a su trabajo de constructor de tiendas, lo que era algo despreciado, tedioso, un trabajo mecánico. Recuerden que los griegos consideraban a alguien que realizara tales tareas como simplemente no teniendo suficiente inteligencia como para hacer algo más valioso. Consecuentemente, tales personas que ganaban su sustento por estos medios, que se valían de sus manos, eran despreciados en aquel tiempo por los instruidos. Y esto es lo que Pablo quiso decir con humillándome a mí mismo. Y él tenía un trabajo honorable, era una profesión honorable, pero según era vista, era un trabajo realmente despreciable. ¿Por qué es que él hizo esto? Primero que nada, de la terminología usada aquí en el versículo 10, luego llegamos a la conclusión que el Señor le instruyó de esta forma. Entre las razones por las cuales el Espíritu Santo había dirigido a Pablo a actuar de esta manera pudo bien ser debido a los templos paganos en Corinto. Esto lo había mencionado ya en otro momento en estos estudios. Y se refiere a esto. Los sacerdotes, en aquellos tiempos, sacerdotes de estos templos, hablamos de los templos paganos, adoradores de ídolos, hacían constantes y pesadas demandas por dinero de todos sus devotos por estos dioses particulares, es decir, que debían dar dinero para estos dioses particulares que ellos adoraban. Este dinero era mayormente usado para el enriquecimiento de estos sacerdotes. También ellos vivían muy por encima de estas personas en toda capacidad y jamás se habrían ensuciado sus manos en ninguna manera con algún tipo de labor insignificante. Estos sacerdotes paganos vivían a costa de las personas y jamás se ensuciarían haciendo algún otro trabajo que para ellos sería despreciable. Me pregunto si estos habrían pasado algún trabajo como todos los que pasó Pablo en su vida. Ya nos imaginamos que la respuesta es no. Consecuentemente, el Espíritu Santo deseaba que Pablo se condujera a él mismo en manera opuesta a lo que estaban acostumbrados a ver en estos sacerdotes paganos. Vienen siendo hoy en día los predicadores de la prosperidad. Aquellos predicadores de la prosperidad que continuamente
piden dinero, exigen en realidad, demandan dinero de sus devotos, y esto es simplemente para enriquecerse a ellos mismos. Sin embargo, respecto al dinero, para otros proyectos, como ayuda para la iglesia en Jerusalén, como lo proclaman los capítulos 8 y 9, Pablo haría grandes pedidos. Aquí estamos hablando de una situación particular. Estamos hablando de esta iglesia en particular, en Corinto. Pablo se había conducido de esta manera con ellos, no pidiéndole nada a ellos, y él manteniendo un trabajo, era constructor de tiendas o reparador de tiendas, para mantenerse a él mismo. Él repararía o construiría carpas, algo que era sucio, una labor insignificante, y así no le pediría nada a los corintios para su mantenimiento personal. Pablo había hecho grandes pedidos para la iglesia de Jerusalén, pero esto era para la iglesia en Jerusalén, no era para él mismo, no era para sus propias necesidades. Y básicamente era hecho después que la iglesia había sido plantada, después que la iglesia había madurado lo suficiente, o por lo menos así debió ser. Ahí es que en realidad comienza él a pedir. Qué consagración, qué ejemplo para nosotros seguir. Cuando vemos a tantos predicadores cobrando por todo lo que hacen, cantan y cobran, predican y cobran, enseñan y cobran, para todo cobran. Lo que tristemente no edifica a nadie verdaderamente. Ahora, la conclusión a la pregunta: por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. La palabra balde aquí se refiere gratis, eso es lo que está queriendo decir. Os he predicado el evangelio gratuitamente, sin pedirle ninguna remuneración económica. Aunque esto no significa que debía ser una regla, como lo proclama el siguiente versículo. En efecto, Pablo está haciendo la pregunta: ¿acaso ustedes, corintios, a quienes les he dado tanto para que sean enaltecidos, van a considerar como un pecado que haya predicado por nada? La idea parece ser presentada en que estos falsos apóstoles hacían lo opuesto, haciendo grandes demandas a las personas por dinero, en el cual era dado rápidamente. Y si de hecho ese fue el caso, y parece que así era una barbaridad, qué injusticia. Lo que estos corintios hacían o no hacían no era el pensamiento en cuestión, aunque fuera erróneo. El Señor había dicho a Pablo que tomara esa postura, por lo tanto esto es lo que él hizo. Sin embargo, usar su consagración, este amor, esta consideración de él hacia la situación de los corintios en particular, insinuando que él no se esforzaba en recibir apoyo de parte de ellos y que no le daban nada, y debido a que él no valía nada, era el mayor de los insultos. Estas personas habían sido salvas bajo el ministerio de Pablo. El evangelio que les llevó el apóstol Pablo de manera gratuita fue lo que los sacó justamente de este paganismo, que era la mayor tiniebla espiritual. Antes ellos eran manipulados por los sacerdotes paganos para dar dinero a ellos, para el enriquecimiento de ellos. Pablo no les pide nada y todavía ellos utilizan esta situación, por supuesto, instigados por los falsos apóstoles, pero como sea, ellos estaban creyendo, o algunos de ellos estaban creyendo estas cosas. Y de esta forma, entonces, él se defiende en esta situación, haciéndoles recordar: no les pedí nada, no he exigido nada de parte de ustedes, y lo que les he pedido y lo que les estoy pidiendo ahora no es para mí, es para ayudar a la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Corinto realmente estaba siendo abrumada por la tiniebla espiritual. A Pablo es que le debían todo, con algunos pensando que no le deben nada al apóstol Pablo. Qué terrible, ¿eh? Quiero que ustedes vean cuán desagradecido que es el hombre. Alguien va, le predica el evangelio, le enseña la verdad de la palabra de Dios, y luego solamente lo que muestran es falta de agradecimiento. Y falta de agradecimiento al predicador, pero sobre todo falta de agradecimiento al Señor que envió a ese predicador. Ellos habían llegado a este lugar por haber creído en la falsa doctrina de estos mentirosos. Ahora, una pregunta.
¿Está bien que le paguen al predicador del Evangelio? La respuesta es sí, sí lo es. Como lo proclama el siguiente versículo. Pablo mismo escribió: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Esto está en 1 Corintios 9:9. Él dijo lo mismo en 1 Timoteo 5:18. Entonces, el Señor instruyó a Pablo a hacer lo que él hizo en Corinto en cuanto a no recibir ningún apoyo para él de parte de sus convertidos, lo que era algo estrictamente personal y que parece que fue para esta iglesia en Corinto solamente. También parece que esto fue para Pablo y no para los demás predicadores que le siguieron. Y además fue para ese tiempo en el cual él plantó la iglesia y no después. Entendamos esto porque muchos toman este pasaje y lo aplican a todo. El versículo 8 sigue diciendo: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Él se está revirtiendo al tiempo en el cual la iglesia de Corinto estaba siendo levantada. Una tarea muy difícil. En este escenario se nos da una muestra de cómo es llevada a cabo la obra de Dios en lo que respecta a las misiones. Acá vemos esta frase que dice: he despojado a otras iglesias. Nos dice varias cosas. Número 1, la palabra despojado en el griego es la palabra sulao y significa tomar de, sacar, prácticamente robar, pero no en el sentido de pecado, no. Despojar tampoco es en el sentido negativo, no. Simplemente significa que él pidió dinero y tomó ayuda material de otras iglesias como misionero para suplir a sus necesidades, para poder llevar a cabo la obra que estaba siendo levantada en Corinto. La palabra despojado, como usada aquí por el apóstol, no tiene la idea de robar, porque en la versión en inglés tenemos el verbo que dice robar, pero la idea es que él no predicó para ellos en este tiempo particular sin suplir ningún otro servicio. Consecuentemente, su donativo para él no había sido por lo que él había hecho por ellos en ese tiempo, sino para que él pueda ayudar a otros. Ellos le apoyaron mientras que él estaba trabajando por otras personas. El apoyo se lo daban a él para él poder darlo a otras personas. De la misma manera como había sido cuando la iglesia de Corinto estaba siendo edificada, él recibió ayuda de otras iglesias, no de Corinto. La iglesia de Corinto estaba siendo edificada. Número 2, por el uso de la palabra plural iglesias, sabemos que más de una iglesia le ayudaron a él mientras que él estaba edificando la iglesia en Corinto. Y tercero, de hecho, esta es la manera usada por el Espíritu Santo en cuanto a las misiones en todo el mundo. En muchas partes del mundo la pobreza es tan severa que hay muy poca ayuda material que puede salir de esa fuente. Consecuentemente, para llevar a cabo una obra en aquellos lugares, el misionero o evangelista necesita tener el apoyo de otra fuente, o sea, otras iglesias que ya están desarrolladas, que ya están maduras y que pueden proporcionar la ayuda. Como resultado, Pablo diría en Romanos 10, 14 y 15 que el que envía es tan importante como el que es enviado. En otras palabras, aquellos que envían a predicadores a predicar el Evangelio son grandemente necesarios para la obra de Dios, como usted puede imaginarse. Aunque Pablo se mantenía a él mismo, por lo menos cuando le era posible hacerlo o reparar tiendas, recuerden también que él tuvo tiempo pasando en prisiones. Aún sin la ayuda extra de las iglesias, su situación posiblemente habría sido muy peligrosa. En otras palabras, el esfuerzo del trabajo con las tiendas era apenas suficiente para mantener su cuerpo, por lo que él dijera antes, en 1 Corintios 4:11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Y posiblemente esta última habría sido la más difícil de todas estas pruebas, el no tener un hogar propio, un lugar propio. Entonces, nadie puede decir que Pablo se enriqueció a expensas de los demás, algo que muchos predicadores modernos no pueden decir de ellos mismos.
Esto me hace decir otra cosa, y es esto. Muchos dicen cosas similares a estas. Dicen que si el Señor ha llamado a alguien a predicar o a llevar adelante un ministerio u obra, que Él no necesita pedir ningún dinero de nadie porque el Señor le va a proveer todo lo que necesita. Bueno, aunque esto es verdad, si las personas no aprenden a oír y a seguir al Señor, ellos en vez de promover aquello que es de Dios, no harán nada para apoyar su obra verdadera. Entiendan que el Señor obra usando el cuerpo de Cristo. Pero si el cuerpo de Cristo no hace lo que debe hacer, por no estar siendo guiado por el Espíritu Santo, su obra va a ser la que va a sufrir las consecuencias. Y siempre es la obra del Señor, la verdadera obra de Dios, la que está sufriendo las consecuencias debido a que los creyentes no oyen la voz del Señor y están apoyando cualquier cosa menos lo que es realmente lo del Espíritu Santo. Entonces, el Señor sí va a apoyar a ese predicador, pero la obra va a sufrir, al menos que el cuerpo de Cristo entienda dónde debe dar y qué debe dar para su obra. La frase que dice recibiendo salario para serviros a vosotros se refiere a tomar apoyo de estas iglesias, mientras que los corintios al mismo tiempo no contribuían con nada. Están notando esto, ¿verdad? El apóstol estaba teniendo un problema, estaba viendo una falta en cuanto a la obra de Dios, porque habían algunos que no estaban dando. Por supuesto, él estaba hablando del levantamiento de esta iglesia, lo que tomó más de un año. En efecto, Corinto no solo le debía a Pablo una deuda de gratitud, sino a estas otras iglesias también, que ayudaron a Pablo a llevar el evangelio a Corinto y a edificar y a levantar esta iglesia. El apóstol está simplemente tratando de mostrar a los corintios que ellos fueron el resultado de un gran sacrificio, que ellos están allí pero a gran precio. Consecuentemente, ellos no debían desmerecer esto que tenían al ser confundidos por falsa doctrina, estar escuchando a otros, lo que si continuaba podía convertirse en una labor en vano. 1 Corintios 15:2. Gracias a Dios, de acuerdo a 2 Corintios, capítulo 7, hubo un gran avivamiento en Corinto. Arrepentimiento por muchas cosas. Sin embargo, el apóstol continúa advirtiéndoles sobre estos falsos apóstoles porque habían algunos que todavía estaban dando picotazos a la iglesia. Y si todavía no era así, por lo menos el apóstol quería asegurarse que ellos no caerían en este engaño otra vez. El Espíritu Santo le hizo decir todo esto a Pablo para el beneficio de ellos y también el nuestro. Seguimos con el versículo 9 que dice así: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. La sinceridad de Pablo nunca fue tan visible, tan evidente, que al revelar su actitud concerniente a la remuneración por su servicio. Por supuesto que habían requisitos económicos que debían ser cumplidos, los que no debían ser vistos de manera irresponsable. Pablo se refiere aquí a su propio cuidado en no desear de ser de carga a ningún hombre. Como se dijo, él trabajaba con sus propias manos para ser independiente económicamente. Cuando era necesario tener apoyo, él lo aceptaba de parte de otras fuentes para poder predicar gratuitamente a los corintios. ¿Cuán lejos un siervo de Cristo debe llevar el esperar apoyo para el mismo concerniente a su servicio? Bueno, no tanto como un pago por el servicio rendido, aunque el trabajador es digno de su salario, aunque sí como un medio para poder continuar en este servicio. El servicio cristiano nunca debe ser computado por un valor de dinero, nunca debe ponerse una cifra. Nunca debe ponerse, voy a predicar, pero yo cobro tanto, esta es mi tarifa. Jamás debe ser así. Lo que es recibido y lo que sea recibido no debe ser considerado como un pago, sino como un apoyo. Amén. Es para crear una libertad económica, para que ese predicador pueda dedicar todo el tiempo y talento, ese llamado puesto por el Señor, para seguir en este trabajo, para continuar en ese servicio.
Es eso, un apoyo. El problema es que, lamentablemente, posiblemente aquellos verdaderamente llamados por el Señor reciben poco apoyo en comparación a aquellos que predican cualquier cosa menos el verdadero evangelio. La frase siguiente dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, parece señalar un tiempo particular en Corinto, cuando su situación económica estaba en peligro. Él había estado allí por 18 meses, levantando la iglesia, enseñándoles, etc. De todo esto aprendemos que las tareas misioneras de Pablo no eran tareas fáciles. Establecer la iglesia, y me refiero a la iglesia en general y no solo a la de Corinto, requería de un hombre con mucho valor, con carácter, hombres que son muy escasos. La vida estaba en peligro de Pablo continuamente, constantemente, y además de eso, así como estamos estudiando aquí, su situación económica no era nada estable. Otra vez, algunos podrían decir que, bueno, si fuera de Dios, Dios te va a suplir todo. Pero entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Estaba Pablo en falta? ¿O eran las iglesias las que estaban en falta? Les diré algo más. En realidad, cuando un ministerio y predicador es realmente del Señor, será más la falta que la abundancia lo que va a experimentar. Recuerden, como hemos dicho antes muchas veces, la iglesia no quiere aceptar a aquel que ha sido verdaderamente llamado por el Señor y prefiere apoyar a otro que no tiene llamado ni la unción del Espíritu Santo. Vamos a una corta pausa y volvemos con el desarrollo de este mismo versículo. Libre al fin. Al 239-900-4990. Libre al fin. Este es tu programa Libre al fin. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirnos a miradiose4@gmail.com o un mensaje de texto al 239-900-4990. Just to have a touch, Lord, from you. Well, it helps in life's troubles go through. Yes, it does. Oh, dark may be the night, but it brings a ray of light. Just to have a touch, Lord, from you. Oh, it is Jesus. Oh, is Jesus. Oh, it is Jesus in my soul. For I have touched the hem of his garment, and his blood has made me whole. Jesus is the sweetest name I know. Oh, yes, he is. And he's just
the same as His holy name. That's the reason why that I will ever love Him so. For Jesus is the sweetest name I know. Jesus is the sweetest name I will ever know. And He's just the same as that holy, holy name. That's the reason why I love Him so. Jesus is the sweetest name I know. Jesus is the sweetest name I know. Yes, He is. Estamos de vuelta y siguiendo con esto que estábamos diciendo acerca del apóstol Pablo, que además de todos estos problemas y situaciones con las cuales él tenía que lidiar, él tenía constantemente el problema de los falsos apóstoles. Junto con esto pienso que es obvio que él no recibía ninguna o muy poca ayuda de parte de Jerusalén, sino más bien recibía problema y estorbo. Como dijo F.F. Bruce, parece que Pablo siempre respetó Jerusalén, pero Jerusalén poco respetó a Pablo. Por supuesto, él estaba hablando de la iglesia en Jerusalén, así también como la nación como un todo. Entonces la tarea marcada para él por el Señor no era una tarea nada fácil. En realidad era algo extremadamente difícil, algo con lo cual él tenía que lidiar día tras día. Consecuentemente, el mundo le debe a Pablo en que nunca podrá retribuirle. Realmente, el mundo no podrá hacer jamás, ni ninguna iglesia, ningún creyente a lo largo de los años puede retribuirle todo lo que el apóstol Pablo hizo y contribuyó él a la obra de Cristo. Como ningún hombre, él es responsable de lo que hoy referimos como la civilización occidental, especialmente considerando que nuestra cultura está basada en la vida, ministerio, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Como dijo el predicador bautista George Truett, Pablo fue el mayor ejemplo para el cristianismo que Cristo haya producido. La frase siguiente en este versículo dice: a ninguno fui carga. Significa que él no se había convertido en carga de nadie. De acuerdo a Jerome, su uso aquí es típico de Pablo. La idea es que él no llevó una vida inactiva, holgazana, a expensas de los demás. Él no esperaba apoyo de los demás mientras que él no estuviera haciendo nada. Él no demandaba apoyo para no ser de carga en ningún sentido. Sin embargo, así como lo muestran las siguientes frases, esto no es para ser malinterpretado como una independencia de pensamiento y de apoyo. De hecho, si esto hubiera sido, no habría sido bíblico, como Pablo lo expresa en los capítulos 8 y 9, toda esta ayuda que él está pidiendo y que es algo bíblico y que es algo que Dios aprueba. Aquí Pablo está hablando de Corinto.
en esa situación particular, la cual el sitio que demandaba una cierta manera de acción. Y esto es lo que sucede. Por eso es lo importante la guía del Espíritu Santo conforme a cada lugar. En este caso particular, así es como el Espíritu Santo le indicó a Pablo que debía él conducirse. Diferentes situaciones requieren diferentes tácticas, así como Pablo explica aquí. Sin duda el Señor le guió a esta posición particular y por razones particulares. Estamos hablando acerca de no pedir o de no recibir ayuda económica para sus gastos, para su ministerio de parte de los corintios. La frase siguiente dice, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y esto fue cuando él aceptó ayuda de ellos, por lo que estaba muy agradecido, y esta era una de las iglesias a las cuales él se refería. Es irónico que el Señor usara a los hermanos de Macedonia, pero esto es un ejemplo para todos nosotros, ¿sí? El hecho de que el Señor usara a los hermanos de Macedonia, que en realidad se encontraban en una extrema pobreza, 2 Corintios 8:2. Esto nos está indicando que no importa la situación financiera de la persona, sino que el Señor de todas maneras está esperando que como una retribución a lo que Dios ha hecho por cada uno de ellos y que el Evangelio ha sido presentado a ellos, que haya un deseo, una motivación en el corazón, una sinceridad en el corazón de esa fe que es profesada en esta forma de dar. Y de hecho, mucho del dinero dado a la obra de Dios proviene de aquellos que tienen la misma disposición que aquellos en Macedonia. Aunque hay algunas personas ricas que contribuyen a la obra de Dios, probablemente ahora más que antes, pero aún así pienso que el mayor porcentaje del dinero que es dado a la verdadera obra de Dios proviene de aquellos que tienen poco y que tristemente no son tantos los que dan a la verdadera obra de Dios. Y esto no es extraño debido al hecho que el Señor usa el principio de dar de acuerdo a dos cosas particulares. Número 1, dando es la manera en la cual Él bendice a su pueblo. Malaquías 3, 8 al 12, Lucas 6, 38, 2 Corintios 9, 6. En realidad esta es la economía de Dios. Y número 2, los creyentes, sean ricos o pobres, dan por gratitud, porque mucho es lo que hemos recibido. Por esto es que Pablo dijo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Romanos 1:14. Ser deudor no significa que podemos pagarle al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, porque eso es imposible. Significa que en vista del hecho de todo lo que Él ha hecho por nosotros, por lo menos debemos tener el deseo de dar todo lo que podamos, lo que nos sea posible para llevar su glorioso mensaje a otros. De hecho, si mostramos poco interés en esto muestra que somos poco agradecidos al Señor. Y no creo que ninguno quiera expresar un pobre agradecimiento al Señor, ¿verdad? Después de todo lo que Él ha hecho. La frase siguiente dice, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. En efecto dice, no he pedido nada de ustedes en el pasado y no estoy pidiendo nada ahora, por lo menos en lo que respecta a apoyo económico. Para que Pablo tuviera que dar tantas explicaciones, evidentemente nos señala cuán grandes fueron las acusaciones hechas por los falsos apóstoles, las que habían atrapado a algunos de los corintios. Algunos habían dicho que Pablo no había recibido nada de apoyo material de parte de los corintios porque en realidad él no valía nada. Ellos no podían proclamar que él estaba allí por dinero, ya que él en esos 18 meses que estuvo allí no había recibido ninguna ayuda material, entonces ellos no podían acusarle de ser ambicioso, de ser avaro. Por lo tanto, trataron de ir en su contra utilizando justamente su consagración y su falta de interés. Lamentablemente, cualquiera fueran las acusaciones, algunos corintios habían sido arrastrados por ellas, como siempre es el caso con algunos, todo por no estar siendo guiados apropiadamente por el Señor. Ellos no estaban buscando al Señor. En el versículo 10 sigue diciendo, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya.
Era el propósito fijo y establecido de su vida el nunca ser de carga a ningún hombre. ¡Qué noble resolución! ¡Cuán fijos eran los principios de su vida! ¡Y qué magnitud de abnegación! Todo hombre, todo ministro o quien quiera que sea debe adoptar una resolución similar. Él debería decidir el no recibir nada si él no ha rendido un servicio equivalente. Y decidir que si él tiene la salud, nunca ser una carga para sus amigos o a la iglesia de Dios. De hecho, ningún hombre debería ser de carga para otro, y todos deben buscar por la gracia de Dios de nunca hacerlo. Ahora, la siguiente frase cuando dice, por la verdad de Cristo que está en mí. En efecto, dice que Él está declarando esto en la presencia de Cristo. Él está diciendo, yo estoy atado a declarar la verdad porque debo responder a Cristo. Soy responsable ante Cristo. Esta es una declaración solemne, igual a un juramento. La idea es que si la verdad de Cristo está en un individuo, esto es, si uno es nacido de nuevo, ellos están comprometidos a decir la verdad en todas las cosas. No hay engaño, no hay desvío, ni trucos, no hay tretas en ese individuo. Todo está abierto y a la vista y no hay nada escondido. Es un creyente que no tiene un corazón dividido. Es un creyente que es exactamente lo mismo en la iglesia que fuera de la iglesia. Su vocabulario es igual adentro que fuera de la iglesia. ¿Cuánto deberían oír estas palabras los creyentes modernos? Todo hijo de Dios debería conducirse en esta capacidad. Él paga sus deudas, Él dice la verdad, su palabra es su compromiso. Usted puede depender de lo que dice y que sabe que lo que Él dice lo va a cumplir sin falta, siempre que le sea posible. ¿Cuántos dicen una cosa y uno ya sabe que va a ser todo lo contrario? En la iglesia continuamente, mañana vengo al culto, hermana, mañana aquí voy a estar. En realidad nadie le pidió que haga tal promesa, pero la verdad es que muy pocas veces he visto esto cumplido. Las cosas que dicen que harán para el Señor o en cuanto a la palabra de Dios o en cuanto a su consagración, pocas veces son cumplidas. Es decir, su sí no es sí y su no no es no. No tiene palabra. Nunca se puede estar seguro si su palabra es un compromiso para ellos. Estos creyentes son creyentes que se meten, los que están consagrados al Señor, como estamos diciendo aquí, se meten en sus propios asuntos sin mezclarse en los asuntos de los demás. Aquellas cosas que dicen que van a cumplir, las cumplen sin falta, siempre que les sea posible. De otra manera, darán una explicación verdadera de los hechos. No serán chismosos ni hablarán mal de los demás. Su juicio será con misericordia y gracia porque Dios ha mostrado misericordia y gracia a él y porque la verdad de Cristo permanece en él, como dice este versículo. Pablo decía, la verdad de Cristo que está en mí. La frase siguiente dice que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. En realidad significa que ningún hombre puede desaprobar lo que el apóstol está diciendo. Cuando él dice Acaya, él está evidentemente hablando solo de esa parte particular de Grecia. Por alguna razón, el sitio que él no debía tomar remuneración financiera de parte de esa región, según como le había indicado el Espíritu Santo. Esto nos dice que el apóstol fue guiado por el Señor en todas las cosas, así como él siempre deseaba hacerlo. Él evidentemente oyó atentamente la voz del Espíritu Santo para que le guiara constantemente. Esto debería ser la norma para todos los predicadores y en realidad para todos los creyentes, sean predicadores o no. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo y sostenidos por el Espíritu. De esta manera nuestros pasos serán seguros y la voluntad de Dios siempre será mantenida. No nos moveremos según un deseo emocional momentáneo, sino que habrá una consistencia, habrá una permanencia. Pablo podía gloriarse del hecho que él no se había enriquecido a costa del ministerio. Pero ¿cuántos sabrán que pueden decir sinceramente estas palabras? Aún Pablo dijo en 1 Corintios 15, 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria sea el nombre del Señor. En el versículo 11 nos da algunas preguntas y sigue diciendo, ¿por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. La idea de este versículo tiene poco o nada que ver con los corintios, sino que primeramente es lo que el Señor le dijo a él que hiciera. En otras palabras, su dirección no está basada en las personas, porque eso sería ser político, sino en lo que le dirigió el Espíritu Santo. En efecto, al hacer la pregunta ¿por qué?, Pablo está preguntando sobre el propósito y razón de sus acciones. De hecho, él probablemente no puede decir la razón final, que es todo el carácter, naturaleza, y porque él probablemente no conoce todas las respuestas en relación a la situación del dinero en Corinto. Porque el Señor rara vez nos dice las razones del por qué. La dirección dada por el Espíritu Santo tiene más que ver con la obediencia que con otra cosa. Es decir, debemos ser obedientes más allá de si entendemos o no las razones del Señor por la cual Él nos hace tal o cual demanda, tal o cual pedido. Pero por supuesto, cualquier cosa que el Señor requiere que hagamos es por un propósito y razón, aunque Él pueda quizás no revelarnos el total de todos los detalles y a veces conozcamos muy pocos detalles. La pregunta que dice ¿por qué no os amo? Es decir, ¿por qué actúo de esta manera? ¿Por qué no les he pedido nada? ¿Porque no los amo? En realidad tiene el significado opuesto. En otras palabras, hago lo que hago debido a que les amo. Lo que hago no es debido a que no los amo, no es orgullo, no es interés, no es quedar bien, sino que es por un gran afecto hacia ustedes. Pero esto es hecho por el progreso del Evangelio y el avance del reino del Redentor. La corta frase al final que dice Dios lo sabe se refiere al hecho que lo que Él está diciendo es verdad y sobre todo lo que Él está haciendo es de acuerdo a la dirección del Señor. Posiblemente pudo haberse pensado que negarse a recibir ayuda de ellos era una prueba de reserva hacia ellos o de falta de aprecio o de desprecio hacia ellos. Y esto es algo que se le acusaba en su contra. Esto que se dice de él es solemnemente negado. No es así como ustedes piensan. Dios sabe que no es que no los amo, sino todo lo contrario. Parece que algunos en Corinto habían estado juzgando a Pablo y, como muchas veces es el caso, lo estaban juzgando mal, como la mayoría de las veces que se juzga, mayormente es mal. Independientemente de lo que otros piensen, la fe del creyente es establecida en el hecho que Dios lo sabe. No había absolutamente nada certero, nunca hubo nada cierto en cuanto a las acusaciones de los corintios o de quien fuera en cuanto a la persona de Pablo. Como alguien bien dijo, las personas dicen cosas de mí, el diablo dice cosas de mí y Dios dice cosas de mí. Es solo lo que Dios dice lo que me importa. El versículo 12 sigue diciendo, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. El Espíritu Santo por el apóstol está por dar la enseñanza más detallada en toda la palabra concerniente a los falsos apóstoles, en otras palabras, a estos engañadores. Si notan, esta situación era concerniente al dinero, por lo menos en cierto grado siempre lo es. Y esa es la razón por la que Pablo luego escribiría en 1 de Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. La frase que dice, mas lo que hago lo haré aún, en efecto está diciendo, el curso de vida que he seguido es el que seguiré buscando, seguiré actuando de esta manera. Y esto fue dicho y hecho por varias razones. Número uno, y primero que nada, como se dijo, lo que él estaba diciendo no fue por lo que la gente quería, sino por lo que el Señor le había dirigido a hacer. Número dos, así como el Señor le había dirigido a esto, él continuaría en ese curso hasta que el Señor le dijera otra cosa. Lo que las personas dicen, quieren, desean, demandan, piden, no importan. Es lo que el Señor quiere, lo que realmente importa. Y tercero, esto muestra
que su propósito en la vida no era agradar a los hombres, sino agradar a Dios. La frase siguiente dice, para quitar la ocasión a aquellos que la desean. En efecto, significa que él le arrancaría los dientes al monstruo antes de que tenga la oportunidad de morder. Este es, digamos, el significado de esta frase. Pablo quiere decir que lo que él estaba haciendo era por mandato de Dios, pero también era una manera para que sus enemigos tuvieran pocos recursos, que no pudieran alcanzar a lograr las cosas que querían lograr en los corintios. De seguro ellos seguirían acusándole, pero sus acusaciones no tendrían ninguna validez. En otras palabras, ellos no podrían apuntar o señalar el dedo a Pablo y acusarle verdaderamente de algo negativo. En realidad ellos buscaban de qué acusarle, por lo que trabajaban diligentemente, pero el apóstol no les proporcionaba ninguna ocasión. Entonces solo les quedaba inventar algo. La frase siguiente dice, a fin de que en aquello en que se glorían. Es para señalar una mentira de parte de ellos. Ellos se gloriaban en sus acusaciones, pero eran mentira. En efecto, Pablo está diciendo, estos nuevos maestros se glorían sobre su desinterés en el dinero de ustedes. Bueno, yo he probado tampoco tener ningún interés. Él había demostrado no tener ningún interés. En cambio, los falsos apóstoles, ellos se gloriaban en su desinterés hacia los corintios, cuando en realidad era todo lo contrario. Sin embargo, estas palabras, como usadas por Pablo, involucran un importante sarcasmo, porque estos maestros en realidad no eran desinteresados como decían serlo, aunque ellos se gloriaban de serlo, sino lo contrario, ellos eran estrictos, insolentes, tiranos, abusadores, no predicaban sin cobrar y sin recibir nada a cambio. Ellos se movían conforme a sus intereses propios. Ellos querían avanzar y poder tener más y más adeptos y hacer a un lado a Pablo. Y todo esto lo demuestra luego la siguiente frase. La idea es que mientras ellos se gloriaban abiertamente, ellos secretamente tomaban dinero. Por lo tanto, no eran semejantes a nosotros, como dice la frase siguiente. Dice, sean hallados semejantes a nosotros. Por supuesto que no eran semejantes ni a Pablo ni a sus asociados. Ellos no estaban diciendo la verdad en cuanto al dinero. Por supuesto, el dinero era solo una parte de su engaño, porque todo en ellos era falso. Pero como se dijo, el dinero tuvo mucho que ver en todo este escenario. El versículo 13 dice así, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En los versículos 13 al 15, Pablo dice que estos predicadores de un evangelio ético eran apóstoles falsos, obreros engañosos, siervos del diablo y condenados al lago de fuego. Tal lenguaje golpea los sentimientos religiosos modernos, ofende a muchos, pero eso no deja de ser la verdad, sino que prueba la existencia del inmenso golfo que se encuentra entre la enseñanza de los apóstoles y de aquellos que profesan ser sus sucesores, pero que no lo son. Me refiero a los verdaderos apóstoles, a los apóstoles originales y Pablo, y a aquellos que dicen ser que les suceden, que son sucesores de aquellos apóstoles, pero que por supuesto no lo son. Aprendemos de esto que uno no puede ser de Dios y al mismo tiempo oponerse a aquello que es de Dios. Oiga esto. Cualquiera diría, sí, por supuesto, claro, entiendo eso, pero lo voy a decir otra vez y es esto. Uno no puede ser de Dios y al mismo tiempo oponerse a aquello que es de Dios. Escuche, y termino con esto este programa de hoy. Para ser más clara, lo voy a decir así. Alguien que se queja del mensaje de la cruz de Cristo, que rechaza o que le molesta la palabra de la cruz de Cristo, que se fastidia al oír la cruz y que se predique, se enseñe la cruz de Cristo, esas personas no pueden al mismo tiempo proclamar de ser de Dios cuando ellos abiertamente se están oponiendo al mensaje
y a sus mensajeros. El mero hecho que estas personas se oponían a Pablo nos dice que ellos no estaban sirviendo al Señor, sino que eran falsos, a pesar de sus proclamaciones. ¿Cuán lejos puede llevarse esta actitud? Y esto es en que ellos se identifican por lo que ellos aceptan o aquello que ellos se oponen. Es decir, uno puede identificarlos. ¿De qué manera los identifica? Conforme a aquello que ellos aceptan o aquello a lo cual se oponen. Si se oponen al mensaje de la cruz de Cristo, que es lo que predicaba Pablo, uno puede identificarlos. ¿Qué es lo que son? Son falsos. Esto es todo por hoy. Vamos a continuar en el próximo programa de Libre al Fin. Vamos a terminar este versículo 12, y seguimos adelante. Que el Señor les bendiga. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. Yes, I am. You've been so faithful. You've been so true. You've never failed me like I failed you. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. I was in prison. And you came to me, yes you did. That day you removed the chains. You set me free. This cup of sorrow, yes, I drink no more. I'm overflowed with your great joy. I cannot question the way that you live. I know that you are all that I will ever need. Each day I'm leaning upon you, Lord, and I am learning to trust you more. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. Yes, I am. You've been so faithful. You've been so true. You've never failed me. Like I failed you. I'm trusting you.
sing that chorus again. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. Yes, I am. You've been so faithful.